empiezan a barajarse diversas opciones e incluso las opciones que constitucionalmente contempla ya nuestro ordenamiento jurídico empiezan a buscar, a hacer, diríamos, a tratar de ser manipuladas en función de los intereses políticos. A ver, ¿cuáles son las opciones para cesar al presidente de la República? Una opción es el juicio político. ¿Cuál es si es que el juicio político sigue su curso constitucional normal, cuál sería el resultado? Dispone que la Asamblea lo haga. La Asamblea hace el juicio. Encuentran los 92 votos que se requieren para censurar al presidente. Se censura al presidente. ¿Quién tiene que sucederlo? El vicepresidente. ¿Ya? Entonces, constitucionalmente está resuelto el tema. O sea, no hay ahí ningún problema, ¿no es cierto? Ya. Obviamente, hay intereses políticos, todos ellos son actores políticos. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Es que el vicepresidente tiene cercanía con los socialcristianos. Entonces, los socialcristianos quieren que se quede Borrero en la presidencia. Eso no quieren otras fuerzas, no quieren los correístas. Bueno, pero es lo que constitucionalmente corresponde, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué quieren los correístas? Los correístas incluso no quieren el juicio político. ¿Ya? O realmente no les interesa que por esa vía se desenvuelva el asunto. ¿Por qué? Dicen incluso que los errores que asomaron en la demanda del juicio político son errores, no errores involuntarios, son errores deliberados. ¿Ya? ¿Para qué? Precisamente para que fracase la opción del juicio político y vaya a la muerte cruzada. ¿Por qué? Porque el correísmo considera que ese es el camino más idóneo, porque si hay la muerte cruzada, entonces habrán elecciones en 6 meses y ellos creen que tienen asegurada la victoria, lo cual también habría que ver, porque usted sabe que eso no, en el Ecuador la historia no se ha escrito muy fácilmente. Mire lo que ocurrió en esta elección. Lasso es presidente, no porque realmente tenía las condiciones para hacerlo. Lasso es presidente porque hubo un escandaloso fraude en la primera vuelta. Acuérdese que quien ganó el derecho a ir segundo en la primera vuelta a la segunda vuelta fue Yacu Pérez, y con un acuerdo del correísmo con Lasso en el CNE es que lograron que pase Lasso. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué el correísmo accedió a ese acuerdo en ese momento, al fraude? Porque evidentemente ellos consideraban que era más fácil ganarle en la segunda vuelta a Lasso que ganarle efectivamente a Yacu Pérez, y eso era cierto. En la segunda vuelta, si Lasso les ganó, Yacu Pérez los barría. Ya. Entonces hoy tendríamos un país, mire usted cuánto daño le hace este tipo de politiquería al país. Si Yacu Pérez habría ganado, a lo mejor otro sería el destino que tengamos, que estuviéramos viviendo en el Ecuador. ¿Ya? Pero así ganó Lasso, ¿ya? Con ese tipo de acuerdos. Este mismo tipo de elementos son los que hoy se manejan en la Asamblea Nacional, o sea, cálculos, ¿no es cierto? A ver, entonces a mí me interesa que suba Borrero. No, a mí no me interesa. A mí me interesa que haya muerte cruzada. ¿Ya? Y obviamente eso puede afectar la decisión final en el propio juicio. Hay otros sectores que no están ni por lo uno ni por lo otro, ¿ya? Que les interesa el negocio, el maletín en la asamblea, ¿ya? ¿Cómo se explica a usted la actitud de algunos asambleístas que votan más de 100, haciendo un número superior a los 100, para que se inicie el juicio político, y al día siguiente que votan diciendo de esa manera, dicen que no, que aquí no hay los elementos para el juicio político? ¿Qué le están diciendo al gobierno? Vea, señor, yo puedo votar por el juicio, como lo hice ayer, ya, pero también creo que no hay todos los elementos y puedo no votar por la destitución, ¿no? Hablemos, pues, hablemos. Es decir, se mueven muchos elementos, unos lícitos constitucionales, otros ilícitos, ¿ya? En este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que le corresponde al pueblo ecuatoriano? Al pueblo ecuatoriano le corresponde, y nos corresponde porque somos parte de él, exigir que se interprete y que se recoja su sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento del pueblo? Que se vaya a Lasso. Ese es el sentimiento del pueblo. Por inútil, por incapaz, y porque ha tenido una política extremadamente servil a los grandes monopolios, es decir, a lo que siempre ha ocurrido en el Ecuador. Aquí quienes gobiernan son los monopolios, no somos los ecuatorianos. Y entonces, claro,
tenemos supuestamente un país saneado económicamente, con una reserva monetaria que supera los 10.000 millones, sí, pero por un pueblo que se muere de hambre, pues. Entonces, con niveles de pobreza muy graves, serios, con un pueblo que se muere sin salud, sin educación. Entonces, el gobierno no ha respondido a esto y lo que necesitamos es un gobierno de esa naturaleza. Y los ecuatorianos exigimos eso. Si sube Borrero como resultado, por ejemplo, de un juicio político, pues Borrero no puede seguir haciendo lo mismo que está haciendo Lasso, pues. Obvio. Es un jalón de orejas. Si le están votando a un presidente porque no ha respondido para nada a lo que el pueblo quiere, pues el que venga tiene el mandato, tiene la obligación de resolver aquellos problemas que determinaron incluso la caída del anterior. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar, vigilantes frente a la Corte Constitucional para que efectivamente se dé paso al juicio político, vigilantes ante la Asamblea Nacional para que no sean los enjuagues y los acuerdos de trastienda, muchos de ellos incluso con salpicados de corrupción, los que determinen finalmente que Lasso no se vaya y que sobre esa base, se burle el sentimiento, la voluntad del pueblo, o peor aún, que hayan acuerdos de tal naturaleza que digan, bueno, a ver, los correístas no votamos por la censura, ¿no es cierto?, en el juicio, ¿ya? Pero con el gobierno nos ponemos de acuerdo en que vamos a la muerte cruzada. Así Lasso tiene 6 meses para gobernar dictatorialmente, ¿ya? Y nosotros tenemos las elecciones para, entre comillas, ganarlas, ¿ya? Eso sería gravísimo. Sería gravísimo por una razón. Porque si el pueblo está pidiendo que se vaya Lasso ahora, ¿usted cree que el pueblo va a aceptar que Lasso se quede 6 meses gobernando por decreto? Eso lo único que hace es ponerle gasolina al fuego. El rato que eso ocurra, yo pienso que el país se incendia. El país se incendia porque además se pondrá al descubierto un pacto de corrupción, un pacto que atenta contra la voluntad de los ecuatorianos. Entonces, las organizaciones sociales que están reclamando, efectivamente, que se vaya, que se haga el juicio político y que Lasso se vaya. Esa es la exigencia, yo diría, el clamor nacional, y creo que es el clamor correcto.